Oye, quiero compartirte algo que nos ha pasado a mi esposa y a mí en estos últimos días, que me resulta bastante interesante, de hecho incluso hasta chistoso. Es un efecto que pasa con muchas personas, con la mayoría de las personas de hecho, y no sé si a ti te ha pasado, estoy seguro de que sí, y si no, al menos has notado como algo de esto. Pero bueno, antes de explicarte de qué se trata, déjame ponerte en contexto. Resulta que hace como 2 meses aproximadamente, mi esposa y yo recibimos un colegio por medio de un traspaso, específicamente preescolar y guardería. Y bueno, la manera en la que llegamos a este lugar es porque mi esposa fue invitada a dar una clase de escuela para padres. Es que mi esposa pues es psicóloga, ya sabes, ¿no? Cómo educar a tus hijos, cómo establecerle límites, cómo establecer pues disciplina, cómo amarlos, cómo ser un buen padre, etcétera, ¿no? Entonces llega mi esposa a dar este curso, pero antes de que esto sucediera me pregunta, oye, ¿cómo le puedo hacer para compartir la palabra de Dios en este lugar? Resulta que pues somos cristianos y entonces para nosotros como cristianos lo más natural es que si vas a dar consejos de cómo educar a tu hijo, pues vayamos a la palabra de Dios, ¿no? Si vamos a dar consejos de cómo amar a tu hijo, a cómo amar a tu esposo, cómo educarlo, cómo establecer límites, disciplina, orden, pues nos aconsejamos no con la psicología, ¿no? Nos aconsejamos no con métodos humanos que normalmente cambian o fallan o pasan de moda. Entonces lo que sí hacemos es irnos a la palabra de Dios que hemos podido ver cómo ha funcionado durante miles de años de manera inequívoca. Entonces pues es muy complicado que vayas a dar un consejo de cómo educar a tus hijos y de cómo amarlos y de cómo ser un buen padre para nosotros como cristianos sin irte a la Biblia. Entonces le digo a mi esposa, bueno, lo que se me ocurre que puedes hacer es mencionarles a las personas lo que dice la palabra de Dios, lo que dice la Biblia, sin decirles pues que viene en la Biblia, ¿no? Porque pues de todos es bien sabido que la educación, al menos aquí en México, pues tiene prohibido mencionar la palabra de Dios, tiene prohibido mencionar a Dios, tiene prohibido mencionar lo que viene en la Biblia. Puedes hablar de muchas cosas, ¿no? Puedes hablar de drogas, de violencia, de narcotráfico, del movimiento LGTQ y más. Es más, si tú eres una mujer y te sientes hombre, no pasa nada y todos tenemos la obligación de aceptarlo, así sea que te quieras convertir o autopercibirte como jirafa. Pero aguas si la palabra de Dios es mencionada en un salón de clases, ¿no? Porque no solamente está prohibido, está penado, ¿no? Anyway, el punto es que pues llegó el día y eso fue lo que sucedió. O sea, mi esposa, más que psicología, les dio consejos que vienen en la palabra de Dios. ¿Y qué crees que fue lo que pasó? Sin mencionar previamente que lo que les estaba enseñando viene en la Biblia, pues las personas salieron bien contentas, ¿no? ¡Wow! ¡Qué consejos nos acaba de decir la psicóloga! ¿Desde cuándo había querido escuchar cómo educar mejor a mi hijo? Ahora yo creo que puedo ser una mejor madre, puedo ser un mejor padre, un mejor abuelo, etcétera. ¿Y por qué pasa esto? ¿Cuál es el efecto que incluso me resulta hasta chistoso? Porque si a las personas les dices, oye, esto que te voy a aconsejar lo dijo un filósofo chino, muy sabio, lo apuntan, lo atesoran en su corazón, lo aplican en su casa, pero aguas con que les digas esto es la palabra de Dios, esto es la Biblia. Bueno, hay muchas razones, ¿no? Si tú incluso pones algo así en inteligencia artificial, te va a decir porque cada quien tiene sus creencias, porque muchas personas han tenido una mala experiencia con la religión o con alguna persona dentro de la religión, etcétera. Pero déjame explicarte cuál es la verdadera razón y el principal motivo por que las personas rechazan todo lo que tiene que ver con Dios, incluido la palabra. Esto es por el pecado, ¿sí? Porque todos, absolutamente todos, tenemos este problema, ¿no? Ese es el verdadero problema de la humanidad, por lo cual existe tanta violencia, por lo cual existe tanta extorsión, tantos robos, por lo cual nuestros políticos son corruptos, por lo cual ningún otro gobernante va a llegar a hacer las cosas diferentes, porque todos venimos contaminados con este mal. Entonces, por naturaleza y por este mal que todos padecemos, pues es la parte contraria
de todo lo que tenga que ver con Dios, y por lo tal, por ser contrario, pues rechazamos todo lo que tenga que ver con Dios, ¿no? Por este pecado que mora de manera natural en todos los seres humanos. Entonces, pues resulta interesante, ¿no? Que de las escuelas la Biblia pues ha salido, está prohibida, pero en las cárceles, en los centros de rehabilitación, es uno de los principales recursos para que la vida de las personas sean transformadas, para que puedan ser reintegradas a la sociedad, para que puedan volver a formar parte de una familia, de un entorno, para ser buenos padres, buenos hijos, buenos hermanos. Entonces, pues no es como muy congruente, ¿verdad? Así es de que si queremos una mejor sociedad, si queremos unos mejores hijos, si queremos ser unos mejores padres, pues hay que recurrir al consejo que no ha fallado por miles de años y que es la guía definitiva que todo padre necesita, que toda persona necesita para ser una mejor persona. Y esa es la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.